amigos, mi nombre es Karely Lisbeth Briones Posligua, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Medicina. El día de hoy te invito a que veas mi video sobre el nervio trigémino. Acompáñame. Nervio trigémino. La palabra trigémino significa trillizo y esto de aquí se debe a las tres ramas principales que este va a tener. Este nervio es un nervio mixto, es decir, que tiene tanto fibras motoras como fibras sensitivas. Y este, para su estudio, nos ofrece dos raíces, una raíz interna que es motora, es delgada y está encargada de inervar a los músculos masticadores, y una raíz externa que esta es gruesa y da inervación sensitiva a lo que es el cuero cabelludo, el globo ocular y los músculos de la cara. El origen del nervio trigémino está en la cara lateral del vientre de la protuberancia anular. Aquí en esta imagen vamos a poder observar bien a su raíz sensitiva, que va hacia lo que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Y su raíz motora, que ésta se fusiona en el nervio mandibular, como lo podemos observar en esta imagen. Ahora vamos a hablar de su trayecto. El nervio trigémino nace de la cara lateral o externa del vientre de la protuberancia anular. Luego este de aquí va a recorrer a la fosita craneal posterior y se dirige a buscar a la fosita gaseriana, que la podemos encontrar aquí, que esta es una pequeña depresión que se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco del temporal, donde también vamos a poder encontrar al ganglio de Gasser, que lo podemos observar aquí, que este no es nada más que el engrosamiento nervioso de las fibras sensitivas del trigémino. Y este de aquí es el punto donde van a nacer o van a dar las tres ramas, que son la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y cada una de estas se van a introducir por el agujero que le corresponde. O sea, el oftálmico se va a introducir por la hendidura esfenoidal, el maxilar por el redondo mayor y el mandibular por el oval, como lo podemos observar aquí. Ahora vamos a hablar de cada uno de los nervios. Ahora tenemos el nervio oftálmico como principal. Vamos a hablar de su origen. El nervio oftálmico tiene su origen en el ganglio de Gasser, en el cual este nervio oftálmico va a penetrar lo que es el seno cavernoso y va a estar aplicado a la pared externa del mismo, junto con los nervios oculomotor, patético troclear, abducen y la carótida interna. Luego, este nervio oftálmico se va a dirigir a lo que es la hendidura esfenoidal, en el cual va a dar sus tres ramos principales, que los podemos observar en esta imagen. El primero va a ser el ramo nasal, que es este, el segundo, el ramo frontal, que es este, y el ramo lacrimal, que lo podemos observar aquí, y a continuación voy a describir cada uno de ellos. Ahora tenemos al nervio oftálmico por su ramo nasal o nasociliar. Como ya mencioné, este tiene su origen en la hendidura esfenoidal por dentro del anillo tendinoso común o anillo de zinc. Este de aquí va a prestar inserción a 5 de los 6 músculos extrínsecos del ojo. Este ramo nasal o ramo nasociliar se va a encontrar por debajo de los músculos elevador de los párpados, que lo podemos observar aquí, y el recto superior del ojo. Luego también vamos a poder observar que este se aplica a la pared interna de la órbita para así ubicarse entre los músculos oblicuo mayor o superior del ojo y el recto medial, que lo podemos observar aquí. También en esta imagen vamos a poder observar a la fosita troclear con su polea cartilaginosa, que la podemos observar aquí. Tenemos que este nervio nasociliar va a terminar a la altura del conducto etmoidal anterior, donde va a dar sus dos ramas terminales, que es el nervio nasal interno y el nervio nasal externo, que a continuación voy a hablar de cada uno de ellos. Como principal tenemos al nervio nasal interno, que este de aquí penetra por el conducto etmoidal anterior, junto con la arteria etmoidal anterior y penetra lo que es la lámina cribosa del etmoide, para así llegar a las fosas nasales. Cuando este de aquí llega a las fosas nasales, este nervio nasal interno se va a dividir en dos ramos, en un ramo interno y un ramo externo. Aquí podremos observar una visión medial y una visión lateral de las fosas nasales. Este nervio nasal interno se va a introducir por el conducto etmoidal anterior y va a llegar a las fosas nasales. Aquí podremos observar la pared externa de las fosas nasales. Este ramo externo, que lo podemos observar aquí del nervio etmoidal anterior, se aplica a lo que es la pared externa de las fosas nasales, mientras
que el ramo interno se va a aplicar a lo que es el tabique nasal. Este es el ramo interno y este lo que es el tabique nasal. Ahora vamos a hablar sobre el nervio nasal externo. Como lo podemos observar aquí y lo podemos observar en esta otra imagen, este nervio nasal externo se dirige a lo que es la polea fibrocartilaginosa, a la fosita troclear, dando así dos ramos, uno superior y uno inferior, que lo podemos observar aquí. Este es el superior y este es el inferior. El ramo inferior va a inervar a la región palpebral, el dorso de la nariz y las vías lagrimales, como podemos observar aquí, mientras que su ramo superior va a inervar a la piel de la región interciliar. Ramos colaterales del nervio nasal. Entonces, hasta ahora tenemos que el nervio nasal o nasociliar tiene dos ramos terminales, que es el nasal interno y el externo, y tres ramos colaterales, que ahora se los voy a mencionar y luego se los voy a mostrar. Vamos a realizarle zoom a esta imagen para poder observar un poquito más de cerca. Tenemos primero una rama sensitiva para el ganglio oftálmico o ganglio nasociliar de Willis. Tenemos también lo que son los nervios ciliares largos, que los podemos observar aquí, y también lo que es el nervio etmoidal de luz, que lo podemos observar en esta parte de aquí. En esta imagen vamos a poder observar los que son los nervios ciliares largos. Vemos que esto penetra en la parte posterior de lo que es la esclerótica, mientras que los que rodean el orificio del nervio óptico son los nervios ciliares cortos, como los podemos observar en esta imagen. Ahora tenemos al segundo ramo del nervio oftálmico. Como ya mencioné anteriormente, tiene un ramo nasal, un ramo frontal y un ramo lacrimal. Primero vamos a hablar del ramo frontal. Este tiene su origen en la hendidura esfenoidal, que la podemos observar aquí, por fuera del anillo de zinc o anillo tendinoso común. Como podemos observar, este nervio frontal se dirige hacia la cara superior de la órbita, como podemos observar aquí, y este va a terminar a la altura del reborde óseo de esta cavidad, dando así dos ramos, uno externo y uno interno. Y ahora pasaremos a describir. Tenemos al nervio frontal externo, que lo podemos observar en esta parte de aquí. Este nervio frontal externo deja la órbita a través de un agujero, denominado agujero supraorbitario, que como ya había mencionado, este va a dar paso a lo que es el nervio frontal externo y vasos supraorbitarios. Este nervio frontal externo va a estar encargado de inervar el periósteo de la región frontal, así como también el párpado superior. Luego encontramos al nervio frontal interno, que este nervio de aquí, como lo podemos observar aquí, sale por el ángulo superinterno de la órbita y sus ramos se dirigen hacia el párpado superior. Esto ha sido todo en cuanto a lo que es el nervio frontal. Ahora voy a hablar sobre el ramo lacrimal, principalmente del nervio lacrimal, como podemos observar aquí. Este de aquí se aplica a la pared externa de la órbita, como podemos observar en esta imagen. Luego, este sigue lo que es el borde superior del músculo recto lateral y luego se dirige hacia la glándula lacrimal, que podemos observar aquí, donde va a dar sus dos ramas, una rama interna y una rama externa. La rama externa va hacia lo que es la glándula lacrimal, mientras que su rama interna va hacia la piel del párpado superior. Ahora vamos a hablar del ganglio nasociliar o oftálmico de Willis. Tenemos que este ganglio nasociliar o ganglio oftálmico de Willis está compuesto por un grupo de células neuronales postsinápticas preganglionares. A este van a llegar tres ramas aferentes que son una motora, una sensitiva y una simpática. La sensitiva, que la podemos observar aquí, esta de aquí es una rama colateral del nervio nasal que corresponde a una raíz sensitiva del ganglio nasociliar. Luego tenemos una raíz motora, que esta de aquí va a estar dada por el nervio oculomotor. Y por último tenemos una raíz simpática, que esta va a ser proveniente del plexo venoso carotidio y es así como se va a formar el ganglio nasociliar u oftálmico de Willis. Ahora voy a hablar de lo que son las ramas colaterales del maxilar. El nervio maxilar da durante todo su trayecto a colaterales, pero se les ha dividido en dos grupos, en intracraneales y extracraneales. Comencemos con las intracraneales. Este ramo meningio que podemos observar aquí nace antes de que el nervio maxilar penetra lo que es el agujero redondo, como podemos observar aquí. Su trayecto es en la dura madre y este va a estar acompañado con la arteria meningia media. Ahora vamos a hablar de las colaterales extracraneales, por lo cual estas de aquí se han dividido en tres grupos.
en orbitarias, en esfenopalatinas y en dentarias. Vamos ahorita con las extracraneales orbitarias. Una vez que el nervio maxilar atraviesa lo que es el agujero redondo menor, este de aquí va a seguir su trayecto y este se va a disponer a lo que es la parte superior de lo que es la fosa pterigomaxilar. Y este de aquí va a dar un ramo orbitario, que este ramo orbitario se va a continuar a lo que es la órbita, a través de lo que es una hendidura esfenomaxilar, y esta de aquí, esta hendidura esfenomaxilar, se va a aplicar a lo que es la cara externa de la cavidad orbitaria, en donde este de aquí va a dar un ramo denominado ramo lácrimo-palpebral, que lo podemos observar en esta parte de aquí. Y también va a dar otro ramo que va a ser el ramo cigomático, que lo podemos observar en esta parte de aquí. Este ramo cigomático va a dar dos ramos más, que va a ser el ramo cigomático facial, que lo podemos observar aquí, y el ramo cigomático temporal, que lo podemos observar aquí. Estos de aquí van a inervar tanto la región cigomática como la región temporal. Ahora vamos a hablar de las colaterales extracraneales esfenopalatinas. Tenemos que una vez que el nervio maxilar atraviesa lo que es el agujero redondo mayor, se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, hacia lo que es los ganglios esfenopalatinos de Meckel. Y ahí va a emitir varios ramos, que vamos a tener al nasal superior, al nasopalatino, al palatino anterior o mayor y el palatino posterior o menor, que los podemos observar aquí señalados con la flecha. Y acá también lo podemos observar. Ahora vamos a pasar al último grupo de los colaterales extracraneales, que corresponden a los nervios dentarios anterior y posterior. Tenemos al nervio dentario anterior, que este de aquí es excavado, y este va a inervar a los que son los incisivos, que los podemos observar aquí. Luego vamos a encontrar a los nervios dentarios posterior, que este de aquí va a penetrar lo que es el conducto dentario posterior y va a estar ubicado en el maxilar y va a inervar a lo que son a los molares y a la mucosa del seno del maxilar, como podemos observar en esta imagen. Ahora tenemos al ganglio esfenopalatino de Meckel. Este ganglio esfenopalatino de Meckel, como podemos observar, es un pequeño engrosamiento de forma variable, que este de aquí pertenece al sistema parasimpático. Este de aquí se encuentra ubicado en la parte superior de la fosa pterigomaxilar, justo por debajo del nervio maxilar. Este de aquí va a tener dos ramas aferentes, una externa que la podemos observar aquí, que esta corresponde al nervio maxilar, y una posterior que la podemos observar acá, que esta corresponde a lo que es el nervio ovidiano. Ahora vamos a pasar al nervio mandibular, que es la última rama del trigémino. Como podemos observar aquí, el nervio mandibular es la rama más gruesa que da el trigémino. Este atraviesa lo que es el agujero oval, como lo podemos observar aquí, para situarse en la fosa cigomática, como lo podemos observar aquí. Este nervio es un nervio mixto. Ahora tenemos a los ramos colaterales del nervio mandibular. Como podemos observar, son 5. Tenemos al ramo meningio, al ramo temporal profundo, al ramo temporal maseterino, al ramo temporobucal y el ramo auricular posterior, como lo podemos observar en las imágenes. Y esta también tiene ramos terminales, como lo podemos observar aquí, que como vemos son dos, es el nervio alveolar inferior y el nervio lingual, que los podemos observar en esta imagen. Y por último voy a describir el ganglio de este nervio, que es el ganglio óptico. Este ganglio óptico, que lo podemos observar en esta parte de aquí, se encuentra situado en la fosa infratemporal medialmente por debajo del agujero oval, como lo podemos observar en esta imagen, por donde este va a penetrar el nervio mandibular. Tenemos que la rama eferente de este nervio va a corresponder a lo que son las fibras parasimpáticas provenientes de lo que es el nervio petroso profundo menor. Y este de aquí va a dar dos ramas aferentes, que son las ramas motoras y las ramas sensitivas. Estas ramas motoras van a penetrar lo que es el músculo pterigoideo medial, el peristafilino externo y los músculos del martillo. Mientras que la rama sensitiva se une al nervio auricular posterior y va a inervar a lo que es la mucosa de la caja timpánica. Ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó muchísimo, ya sabes cómo demostrármelo dejando tu bonito like. Y conmigo será hasta la próxima.